Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de juegos recomendados. Hoy les voy a hablar de Sonic Mania. Quizás muchos de ustedes ya lo han jugado, ya que se trata de un juego del 2017, pero de todas maneras quiero hacer una reseña, al menos breve, de este gran videojuego que, aunque sea de estética de 16 bits, es un juego espectacular que deslumbra por cada apartado que tiene. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es Sonic. Sonic the Hedgehog es una serie de videojuegos publicados por Sega y por Sonic Team. Es uno de los personajes de videojuegos más reconocidos del mundo. A partir de 2013, la franquicia ha vendido más de 360 millones de unidades, siendo la quinta saga de videojuegos más vendida de todos los tiempos. En 1991 salió Sonic the Hedgehog, el primer juego de la serie para la Sega Mega Drive. El juego contaba con un motor revolucionario y un diseño de nivel muy avanzado para la época. Debido a que el juego fue bastante exitoso, Sonic se convirtió en la mascota de Sega. Sega no quiso olvidarse de los poseedores de la Sega Master System, la consola de anterior generación, y lanzó Sonic the Hedgehog y meses más tarde Sonic the Hedgehog 2. Bien, este juego Sonic Mania está desarrollado por Christian Whitehead, Head Cannon y Pagoda West Games, pero está editado por Sega, es licenciado por Sega. En el apartado técnico, vamos a hablar del apartado técnico, está perfectamente dibujado, tiene una estética muy de no solo 16 bits, sino que está muy inspirado en lo que es los juegos, los primeros 3 juegos de Sonic. Es un juego que está muy bien dibujado, muy bien detallado. Cada dibujo, cada personaje está muy bien editado. Se nota el cariño que se le tuvo a este videojuego y sobre todo que los editores, los desarrolladores son fans de la saga. En el apartado gráfico es una delicia ver a Sonic con esa estética de 16 bits que hoy en día lo retro atrae mucho y llama mucho la atención, pero además es un juego que se disfruta del solo verlo. En la presentación cuando aparece Sonic es hermoso. La verdad que yo disfruto mucho cada partida que le doy. Todavía no finalicé el juego y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy muy avanzado. El apartado gráfico se nota la calidad del color. No es un juego de 16 bits en sí. Tiene esa estética, pero con el colorido, con las técnicas de programación y de dibujo de hoy en día. En el apartado de sonido, es espectacular cómo se disfruta el juego con esas canciones de Sonic, las clásicas. Cómo está retocado ese sonido, se nota que lo han retocado un poquito y la verdad que se escucha, pero una delicia, es muy disfrutable jugar. Sobre todo que el sonido de un videojuego es el alma y la verdad que la calidad sonora de Sonic, no solamente del sonido de fondo, de la ambientación que tiene de sonido, sino también de los efectos, todo está perfectamente en equilibrio. En el apartado jugable, bueno, se juega perfecto, se mueve suavísimo a 60 frames por segundo. Esto también está detallado en la página de Sega. La verdad que el movimiento es muy suave. Me gustaría mostrarles una partida mía, aunque quizás lo esté haciendo, pero lamentablemente mi computadora no tiene la suficiente potencia como para mostrarles la calidad de movimiento que tiene el juego, pero la verdad que es suavísimo. Muchos juegos de hoy en día envidiarían la calidad de movimiento y jugabilidad que tiene este Sonic Mania. Bueno, los modos de juego que tenemos son el modo Mania, que es el modo aventura clásico, el modo crono, que es contrarreloj, y el modo competición, contra un amigo, jugar una carrera como los Sonics clásicos. Bueno, personajes tenemos a Sonic, a Tails. Podemos jugar con Sonic solo, con Knuckles solo y con Tails también. Y en el contenido descargable, en el DLC, tenemos a Mighty, el armadillo, y a Ray, la ardilla. Ahora paso a leerles los requisitos del sistema, que también los voy a poner en pantalla. Como mínimo, Windows 7, 8 o 10.
un procesador de doble núcleo, memoria RAM 2 GB, necesita como mínimo DirectX 9 para Windows y una placa de video de al menos 256 megas. Y como almacenamiento es muy pequeño el juego, necesitamos 400 megas disponibles. Este juego está baratísimo en Steam. Acá en Argentina se consigue a 280 pesos. Teniendo en cuenta que los juegos hoy en día están rondando los 2.000, 3.000, 3.000 pesos, los juegos de novedad, 280 pesos en Steam, es un regalo. Para los amantes de la saga Sonic, tienen que jugar este Sonic Mania, no se van a arrepentir de la compra, es compra asegurada, diversión asegurada sobre todo. Para mí un videojuego, el contenido, el componente esencial es la diversión. Y la verdad que cada vez que juego una partida de este Sonic Mania me la paso genial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y... ¡Sega! ¡Viva Sega!